Hola muchedumbre, este es el segundo programa de Encerrados. El segundo. Empezamos. Gracias vos por tu amable y agradable presentación. Este es nuestro segundo programa en Encerrados. Pues se quedaron colgadas muchas historias y anécdotas acerca de los Vive Latino. También acerca de los carteles que se fueron viviendo en los diferentes periodos. Y aquí nuestro amigo Access nos preparó una lista completa, muy detallada y muy precisa de cada año. Entonces vamos a ir recordando juntos cada año del Vive Latino. A ver si se acuerdan ustedes de algún momento en especial, algún recuerdo en específico que tengan cada año. Vamos a tratar de cubrirlos todos en esta siguiente hora. Access, preséntate con nuestros queridos radioescuchas o streamers. Hola, ¿qué tal, banda? Qué bueno por vernos. A ver, estuvimos viendo ahí que en el comentario anterior del video anterior estaban comentando ciertas cosas de ciertos grupos, ya que tocamos el tema de Vive Latino, y pues prácticamente con parte de experiencia de estos festivales nos pusimos de acuerdo los tres para hablar de Vive Latino, de nuestras experiencias y pues lo que sabemos del Vive Latino. Entonces, pues ahora, como dice el doctor Tocayo, pues me puse a hacer la tarea, me puse a investigar ciertos datos curiosos y algo que ya cada fanático del Vive Latino pues ya sabe. Entonces, pues no sé si le damos ya al tema, doctor Tocayo. Sí, bueno, le vamos empezando. La playera que trae aquí Access es precisamente de un Vive Latino. ¿De qué Vive Latino es? Mira, esta playera me la puse, que fue mi primer Vive Latino. Voy a mostrarles el boleto. ¡Wow! En el Vive Latino 2001. El 24 de noviembre del 2001. Muy cercano a estas fechas. Sí, en realidad los Vive Latino siempre fueron a finales de año. Prácticamente conforme fueron circulando, fueron cambiándose a más en mayo, abril y ahora ya en marzo. Así se fueron recorriendo. Por al principio, los primeritos siempre fueron a finales de año. Y bueno, este fue el primer Vive Latino que yo pude asistir. Pues prácticamente pues tengo, así que, aparte de la playera, el vaso. Órale, ¿es el vaso oficial? Sí, salieron cuando fue el 20 años de Vive Latino, sacaron reediciones de varios. Por ahí tengo otros, pero bueno, quisimos ahorita empezar con pero bueno, voy a empezar a hablar sobre la historia. Claro, venga. Bueno, pues prácticamente lo que tenemos de previos al Vive Latino, pues es el festival Nuestro Rock, donde prácticamente participó Caifanes antes de su desintegración. Fue en el Palacio de los Deportes, estuvo Estrambóticos, estuvieron Las Víctimas, y había un movimiento de rock en español que estaba empezando a nacer. Prácticamente venían desde el norte de Monterrey, ya venían grupos ya apuntalándose y colándose con este nuevo género de rock mexicano, donde ya veníamos desde el Tri de los 70s a Vándaro, pero hubo una nueva ola de grupos que empezaron a empujar. ¿Y qué pasaba aquí en la Ciudad de México? Pues no había unos foros de tal magnitud para tener a muchos espectadores. Prácticamente siempre, y hasta la fecha, el rock en español siempre se les ha dado el foro como el Teatro Metropolitan, el Foro Alicia, Rocotitlán, en ese principios de los 90, y pues eran foros muy pequeños. Este festival de Nuestro Rock ya prácticamente con este poderío de cartel que les comentaba, ya se pudo lograr en el Palacio de los Deportes. ¿Qué pasaba en esas épocas? También existió lo que fue la estación órbita 105.7 en la Ciudad de México, que es del grupo Imer, de radio mexicano.
ya es avalada por el gobierno, y ellos impulsaron con un movimiento de conciertos que se llamaba Rock Chavitos. Ese Rock Chavitos era recolectar lo que era alimentos, vestimenta, juguetes para todas estas, ahora sí que los chavitos del rock, que era el logo, que al final de cuentas fue un movimiento que arrasó. Entonces eso también ayudó a llenar Palacio de los Deportes. Hubo un previo donde fue tanto la demanda, recuerdo en esas épocas de los boletos, porque estaba el cartel muy bueno, o sea, estaba el Guillotina, la Gusana Ciega, diferentes grupos, y también o sea, eso ya eran los espacios donde se mostraba por medio de Rock Chavitos que ya este género era un super negocio, ¿no? Que es al final de cuentas lo que quieren las disqueras. Y la disquera EMI ya empieza a firmar en Monterrey Don Machete, Aplastic Amor, Gran Silencio, BMG, pues aquí era Caifanes, tenía los grupos que salían aquí de la Ciudad de México, Víctimas, así por decir algunos. Y prácticamente, ¿qué pasó? Bueno, el gerente Martel, que así se le conoce a los escuchas de 105, órbita 105.7, junto con personas de Ocesa empezaron a armar el festival. Ya tenían las bandas, ya tenían las disqueras impulsando ese movimiento, y se llevaron la idea de decir, bueno, ¿qué hacemos con todo este movimiento? Empezaban, como les comentaba, a hablar de mándalo al Teatro Metropolitano. No, pues es que ya la gente ya era demasiada, o sea, ya no cabe. Ya no cabe, se necesita un foro más grande. Entonces empiezan a maquinar todo este proceso por ahí de 1900, a principios del 98, de hacer un festival iberoamericano de rock. No era rock así nacional, simplemente era iberoamericano, o sea, abarcando, sabían que había opciones como los Cadillacs, Aterciopelados, La Ley de Chile. Entonces, al final de cuentas, era reunir a todos en un solo lugar. Y este lugar fue el Foro Sol, el Autódromo Hermano Rodríguez. Que como dato principal, ese Foro Sol fue inaugurado, o sea, el primer concierto fue el de David Bowie, para darlo a conocer. Ok. O sea, ¿de qué año fue ese concierto? ¿No lo recuerdas? ¿El de David Bowie? Uh-huh. No, ese sí el dato no lo tengo, pero si te hubiera sido por un 96, año 96. Sí, porque otro concierto que todavía fue del Autódromo fue el Pop Mart de YouTube desde diciembre del 97. Ya hace bastante tiempo. Entonces, pues yo creo que fue por el 97. Bueno, te debo ese dato, pero bueno, fue antes del 2000. Antes del 2000. Y entonces, pues ya naciendo esta idea, se empezó Ocesa y empezó a trabajar con diferentes patrocinios que MTV fue uno de los principales patrocinadores sponsor de Vive Latino de 1998. Ok, cuando MTV todavía hacía contenido más musical, ¿no? Yo creo que la mayoría que conoce hoy MTV piensa que se dedica a reality shows y caricaturas políticamente incorrectas, pero nosotros conocimos a MTV como una de las primeras aparadores que tenía el rock, porque no había otro canal que se dedicara a tal cual a transmitir la música que se transmitía en MTV. Era un canal muy, muy, muy identificado con el rock en esos años. Sí, claro. Yo recuerdo muy bien cuando salió el disco Re de Café Tacuba en el 95 y tenía su top 20 MTV y estaba en primer lugar. Las Flores. O sea, en realidad fue un super boom. Y también ahí se tomaba sus codazos con Aterciopelados y Fabulosos Cadillacs, Calaveras y Diablitos y demás. O sea, empezaba ya el rock mexicano o iberoamericano a tener videos en la cadena MTV, porque antes no lo había, simplemente era rock en inglés, londinés y de diferentes partes. Y tú le ponías al canal, en esa época aquí en la Ciudad de México lo traía Multivisión, muy bien, y pues le ponías el canal MTV. Porque hay un parteaguas que yo creo que sería
en otra conversación, porque es una historia muy grande hablar de MTV. Sí, es otro elemento muy noventero o de los 2000 tempranos que formó parte de la educación musical de nuestra generación. Pero bueno, sigue con tu relato. Bueno, ya una vez que Ocesa y MTV, Órbita y otros patrocinadores se juntaron, pues hicieron el primer Vive Latino en 1998. Bueno, fue la primera edición del festival, fue transmitido por televisión a través del sistema de televisión de paga DirecTV por el canal MTV, ya que era patrocinador. Se llevó a cabo el 28 y 29 de noviembre con 2 escenarios y pues bandas que por no nombrar todas, pues sería La Ley, fue Molotov, Miguel Ríos, Eli Guerra, Santa Sabina, Sectacor, Víctimas, La Barranca, La Castañeda, Julieta, prácticamente, bueno, Ira, Curaquian de Valderramas eran grupos que se tocaban en MTV con gran rotación, y pues eso impulsaba que los que tenían los controles en radio, las disqueras, pues por medio de Órbita, pues era la parte que explotaba todo ese movimiento de rock en México. Sí, no, y buenas bandas aparte, muy con muy buena musicalidad. Ilya Kuriaki se me hace curioso, eran los que cantaban la de mover el... Bueno, de ahí a Barajame la Bañera, es una de las canciones más conocidas. Hicieron un MTV Unplugged también, prácticamente, pero Ira Curiaquian de Valderrama lo conocimos cuando sacó MTV esta parte del 95, pero en Argentina ya tocaban desde más chavos. No, sí, obviamente había muchas bandas que aquí fuimos conociendo de forma tardía, ¿no? A su éxito en sus países de origen. Pues bueno, si hay un buen cartel, de todas formas, un muy buen cartel para ser el primero. Sí, bueno, como al final de cuentas era una mezcla de México, que en su mayoría son mexicanos, extranjeros, pues te puedo hablar de Danza Invisible, que de España, Miguel Ríos de España, Ángeles del Infierno de España, Colombia, Terciopelados, La Ley de Chile, Los Tres de Chile. O sea, prácticamente yo ahorita que estoy volviendo a ver las bandas o recordar las bandas, son exactamente las que tocaban en el 95, 96, 97 en MTV. Sí. O sea, sí. Si tú tenías ese canal y escuchabas Órbita, que era el complemento, pues prácticamente tenías que estar ahí en el Vive Latino 98. Ok. En obviamente todavía no te tocó ir. No, desgraciadamente todavía no me tocó. ¿Ibas que en la secundaria? En el 98 no, yo estaba en el bachillerato. Ibas en la prepa. Empezando en la prepa. Bueno, entonces seguimos. En el Vive Latino de 1999, pues ese año no hubo. Prácticamente fue una sorpresa en la que pues todos nos quedamos así como, pues, ¿qué pasó? No sabemos qué pasó, y hasta la fecha nadie sabe qué pasó, más que pues, yo creo que es esa y se aumentó ahorita, ¿no? Bueno, el Vive Latino se llevó hasta el año 2000, y en ese año fue cuando se realizó la segunda edición, oficialmente, y tuvo un formato de 2 días, igual 2 escenarios, y el elenco que se presentó en el festival es mucho más pequeño que fueron los 2 días como el anterior, aunque la gente fue más gente porque pues ya se tenía mucha gente del previo que no hubo, y pues, las expectativas de nuevo, pues al final de cuentas ahí hubo una variación. Fue cuando empezaron a hacerse la tentativa de poner a un DJ o música electrónica, que también estaba pegando mucho, que fue la parte alternativa, y los asistentes pudieron pernoctar durante el Foro Sol, pero nunca se concretó. O sea que este festival, este escenario de DJs fue sus primeros pininos, pero ya no se pudo llevar a cabo, ya que no hubo el DJ o las personas o el género el cual explotar. Si querían hacer un mini rave, por ejemplo. Ándale,
en esa como época el también. Goa o el Sonic, que es el Parade, que se hacían en esos años muy El populares. Acafés. El Acafés también, sí, es cierto. Bueno, este es el único Vive Latino, el 2000, en el que se ha hecho hubo un altercado, que lo protagonizaron algunas personas del público, quienes lanzaron objetos al escenario durante la actuación del grupo Dover, causando que estos nunca quisieran regresar a México. Los días que se llevó a cabo fue el 11 y 12 de noviembre, con 2 escenarios, y voy a decir algunas bandas, headliners, que fueron los Fabulosos Cadillacs de Argentina, Desorden Público de Venezuela, bueno, Panteón Rococó en sus principios, su primer disco, Resorte, Escape de España, y de la parte norte Zurdog, Argentina Todos Tus Muertos, La Gusana Ciega de México, de su primer disco también Los Amigos Invisibles de Venezuela. Ok, o sea, también son muy, muy buenas bandas en general. Estaba un poco más rudo por las bandas, o sea, me acuerdo que Resorte traía una vibra muy como entre rapera, hardcoreera y skate en su público, no la banda en sí, sino el público que tenía. Era un público algo denso. Escape, pues tenía a los escatos en ese tiempo en su apogeo. Yo no sé si existan todavía, pero solían ser chavitos que andaban con su cinturón de cuadros, es un cinturón tejido como de tela, cuadros blanco y negro, casi siempre camisa negra, pantalón negro y tenis Converse. Un poco la imagen que después sería casi parodiada. Pues digo, no era su intención parodiarla, pero parecía una parodia. La imagen que traía Avril Lavigne, ¿no? Pero era muy parecida a la que tenían en un principio los escatos. Los pins, los cinturones de cuadritos, las pulseras de estoperoles. Era una onda muy muy de esos años. ¿Todavía existirán los escatos? ¿Quién sabe? No, bueno, es como se dice en los bajos mundos, ¿no? Cada quien en su trinchera. Al final de cuentas, hay todavía tribus urbanas que siguen esta parte. Hay unas que sobresalen más que las otras, pero estoy seguro que todavía hay. ¿Tú en esos años qué onda traías? En el 2000, es que el ska, como comentas, ese gran disco de Panteón, no, pues fue genial, y pues al final de cuentas también venían empujando los Pericos, Fabulosos, estaban pegando cañón. Entonces los Auténticos Decadentes también el disco de esa época, o sea, al final de cuentas en esas épocas era el ska, como o sea, te doy la razón a lo que comentabas al principio. Sí, no, era muy fuerte el arrastre que tenía. Pero bueno, sigue. Está buena la charla. El siguiente Vive Latino, pues bueno, 2001. En este año se realizó que fue su tercera edición. Esta vez duró solo un día. Se contó con un tercer escenario especializado en música electrónica, que es lo que veníamos hablando. Y se llevó el día 24 de noviembre. Contuvo 3 escenarios. Y pues las bandas participantes, igual el que a mí me sorprendió, que hablábamos en la otra plática, fue Bersuit. Cuando yo vi a Bersuit en este Vive Latino, no fue un caos. Yo de plano no los ubicaba, no tenía discos, nada, pero tocaron en el escenario principal. El escenario principal se llenó. Y yo, ninguna canción te aterrizaba, pero al escucharla, La Bolsa, Señor Cobranza, fue súper. Tuvieron los Estrambóticos, Panteón Rococó volvió a repetir, Resorte volvió a repetir. En esta parte estuvo José Force, ya sin la Cuca, que fue en la parte donde hubo una separación. Y del que me acuerdo también mucho de este Vive fue La Lupita, que como he dicho, fue en el segundo escenario, no estuvo en el principal. Y me acuerdo mucho porque para alcanzar a verlos, porque llegué tarde, que venían del principal, me subí a una de esas cabinas Telmex antiguas, que todavía estaba sobre una de las curvas. Bueno, para que ubiquen el escenario, está bajando el nuevo puente que conecta al Palacio de Deportes, ahí ponen un escenario.
y ahí había una caseta del tren, y no, yo no alcanzaba a ver, y con toda la adrenalina que yo traía de estos grupos de ska, me subí. De hecho, por ahí hay unas fotos que se perdieron. Estabas trepado en una cabina. Nos vamos como de la Datel. Todavía se usaban con tarjeta de prepago, ¿no? Costaban como 30 pesos, creo, las tarjetillas. Sí, varios. Bueno, aquí la banda que ahora sí participó, gringa, fue Say Ferris, que también pues, prácticamente tenían esa misma vibra. Sí, trompetas y slam. Bueno, ahí prácticamente en la carpa electrónica, que es cuando se pudo hacer, fue donde las primeras apariciones de Nortec, Bostik, que pues, prácticamente ya no pueden faltar para los cierres de estos últimos Vive Latino. Sí, o sea, desde los primeros estaban. De ellos, fíjate que sí no sabía que habían estado desde los primeros. Sí, pero bueno, eso es la parte de electrónica. Bueno, es que Bostik y Nortec tienen un sonido característico que pues, al final de cuentas es acordeón, tuba, trombón, te prende. Ahora sí que a nosotros nos prende. Bueno, el siguiente Vive Latino es el del 2002, que en este año de plano no se pudo realizar porque chocó con el Gran Premio de México, que es de la Fórmula 1 y que se llevaba a cabo, como se sigue llevando a cabo a finales de año. Ok, este año ya no se hizo, ¿no? El de la Fórmula 1. No, cambiaron la sede a Turquía, era más o menos lo que nos tocaba. Qué bueno, porque aparte estaba carísimo. No, bueno, todos los boletos que se compraron para este año ya se mandaron para el 21. Ok. Bueno, sigue con él. El siguiente Vive Latino es el año de 2003. En este año se realizó la 4ª edición. El cartel tiene una asistencia superior de personas comparado a la edición que se realizó en el 2001, teniendo en cuenta que también fue de un solo día. La demanda fue tal que de los alimentos y bebidas no fueron suficientes para satisfacer las necesidades de tanta gente. En esta edición del festival se agregó un 4º escenario dedicado a bandas de rap y hip hop nacional. Y aquí ya viene el cambio que hablábamos. Ahora ya se realiza el 11 de mayo. Tiene 4 escenarios. Y bueno, uno de los headliners, Molotov, Aterciopelados, Los Babasónicos, Norte Collective, Post Infusible que hablábamos, Café Tacuba, Enanitos Verdes, estuvo la Plastilina Mosh, Susi 4 complementando la parte electrónica. Y bueno, aquí ya para destacar ese año pues fue prácticamente cuando se subió Natalia Lafourcade y que le empezaron a hacer unas agresiones ahí. Es que sí desentona mucho con el cartel. Bueno, al menos en ese tiempo Natalia no representaba como que al género alternativo que representaba después. Y por el cartel que me dices, o sea, sí estaba muy muy alternativo. Y más si mezclaron ya hip hop nacional. ¿Quiénes fueron los que representaron? No tienes. Bueno, Cartel de Santa, Fermín Cuarto, estuvo también Genitalica, Guillotina, Jumbo, Kinky. No, o sea, era un cartel pesado, o sea, más sí, no era tan suave y sweetie como en ese entonces Natalia cantaba pop. Está padre la playera. Aquí vemos la playera, pues hasta el diseño está muy no podrías confundirlo con una camiseta para una marcha del 2 de octubre. Muy característico. Bostik Day. No, sí era los Fancy Free, sí me acuerdo de esa banda. Quién sabe si todavía toquen. Bueno, prácticamente también otro dato curioso de ese Vive, eso de los alimentos. Los que, bueno, ahí comenten los que se acuerdan, no había agua, no había chela, prácticamente los alimentos que tenía. No me acuerdo mucho esa parte del agua. Y bueno, hay una nota muy chistosa, pero la tengo que contar porque este cuate sí nos hizo un super paro. Eran las 6 de la tarde, veníamos de estar recorriendo el Foro Sol
y había un chavo que tenía como 5 bolsas de agua. Y pues todos nos acercamos como 20 fulanos a decirle, no, pues véndanos, danos chances, tenemos sed y todo eso. Y el chavito estaba así con sus aguas así, no, pues, pues les doy tantita agua. Y así, de la boca. Sí, ¿verdad? No, chido la banda, es algo de, también que del Vive Latino te encuentras a cada compa que pues, se les agradece, ¿no? Y pues al final de cuentas yo siempre he dicho es recíproco, así como ese chavo me ayudó, pues también me ha tocado ayudarles y les digo lo mismo que les ayudó a otros. Es una cadena de favores, al final de cuentas se te va a regresar. Era lo que te comentaba en el programa anterior, que había una vibra muy de hermandad en ese tiempo. O sea, hoy vivimos una época en la que ser joven significa mucho ver por el yo y como tratar de sobresalir de los demás. Se llama microcelebriting, es un rollo muy muy extremo que vive hoy en día la juventud, pero en estos días juventud significaba hermandad. Tú podías llegar de repente, había mucho, o sea, hacían muchos viajes al interior de la República en grupos, excursiones así de muchos jóvenes que no se conocían. Y el ambiente igual era mucho de hermandad. Podías llegar también a los Cervantinos, a cualquier lado, y siempre ibas a encontrar quien te tendiera la mano. Era un tiempo muy, yo creo, sí, muy, muy de hermandad, muy, muy solidario entre los jóvenes sobre todo. Fue cambiando obviamente por las condiciones económicas, todo influye, pero a nosotros nos tocó una juventud en la que ser joven significaba poder hacer amigos en cualquier lado. Sí, claro. y en cualquier momento. Bueno, ya para cerrar esa parte del agua, la cuento en la siguiente experiencia. Bueno, Vive Latino 2004. Esta fue la quinta edición, marca la continuidad ininterrumpida del festival. De este mismo formato, contó con 3 escenarios y la mayoría de la producción fue casi como que repetido del primer cartel. Contó con y es el primero que tuvo un cartel gráfico, o sea, un diseño, una temática. Y esta temática pues fue así de la guerra. Me acuerdo del aviador que tenía su como gorra de aviador y sus gogles. Bueno, en pues prácticamente es de la Segunda Guerra Mundial toda esta parte. Y en este año hubo una segunda sede que fue en Guadalajara, como que una parte casi como el Corona, en estos que hay un Corona en Guadalajara y uno aquí. Pasó lo mismo en ese año 2004. Y bueno, fue un cartel nada más de 4 bandas, que fue así como un previo, donde fue, bueno, Guadalajara fue en el Auditorio Benito Juárez, y que fue prácticamente donde hubo como un estilo guerra de bandas. Estuvo Aterciopelados, Vicentico, Gran Silencio y Molotov. Ok. Ahorita que mencionabas un apuntillo nada más del Corona Capital, por ejemplo, el Manifest, el Zero Fest, hubo muchos otros festivales que en estos años trataron como de implantarse también con otros géneros, con otros tipos de artistas. El Corona sobre todo fue, yo creo que el que más tiempo logró como que sobrevivir, pero sin embargo estoy 100% seguro que ningún otro festival logró identidad y comunidad. O sea, el Vive Latino logró tener una identidad, tanto en su identidad gráfica, el tipo de sonidos que las bandas que iban y el público que solía acudir. El Corona no logró, es como otros festivales igual de los actuales como el EDM, son eventos más que festivales de rock, o sea, son eventos a los que va alguien que no tiene nada que hacer y dice pues voy a ir a este lugar, pero no lograron tener como una identidad tan arraigada en el público como el Vive Latino. Sí, claro. Les muestro. Estas playeras son las oficiales que se vendían dentro del foro. Azul violeta, ¿no? Kinky La Barranca.
Bueno, Lost Kinky Acapulco. canceló, en este Vive canceló Kinky. Eli Guerra. Curioso que Eli Guerra también hacía pop, pero como que por su feat con Control Machete tenía, digamos que tenía la aceptación del público rockero. Como headliner principal gringo es Mars Volta. Ah, pues ese es cuando conocí a Mars Volta. Un tiempo en el que debería haber estado en la escuela. Bueno, sí. 2005, Vive Latino 2005, es la sexta edición del festival y ese fue el último, el que se hizo de un solo día. Se notó la nueva apertura de bandas porque ya era muy repetido, como lo habíamos comentado, conforme los primeros Vive Latino, y a partir, pues prácticamente es cuando ya empieza a notarse bandas nuevas con ya los headliners de los otros anteriores. El diseño del cartel consistió en una imagen de la ciudad siendo invadida por extraterrestres. Muchos se acordarán del logo de la chava con su pistola de láser y un casco como pecera. Fue el primero que tuvo una presencia en un acto sorpresa donde estuvo Café Tacuba dentro de un escenario, únicamente no el principal. Además estuvo también Gustavo Cerati, que salió en varios palomazos durante las actuaciones de Pericos, de Zucker y Catupec Cumacho. Este fue el 16 de abril, tuvo 3 escenarios y bueno, para destacar, como ya hemos dicho, bueno, headliners, pues no estuvo Eli Guerra, Jarabe de Palo, La Casta, los Babasónicos, la Botellita, Café Tacuba como sorpresa. Moderato, déjame decirte que ya era la segunda vez que se presentaba, se presentó en el 2004 y volvió a repetir en el 2005, para los que pensaban que Moderato apenas se presentó y no, ya tenía rato. Vicentico, Zoé. Este de Vicentico fue cuando salió de solista, vino a presentar. Sí, los fabulosos. Sí, o sea, solista. De hecho, le dieron un Grammy como mejor artista nuevo también por este disco. Y en ese Vive estuvo muy bueno. De hecho, otra anécdota también de lo de que no había suficiente agua y alimentos, volvió a pasar en el 2005. Estaban, dado lo que pasó en el 2003, en el escenario principal ya habían puesto lo que es mangueras para aventarte agua. El sol está cañón. Sí, es fuertísimo. Sí, fue donde empezó a darte los clásicos manguerazos desde el escenario principal y pues, bueno, yo me acuerdo mucho de eso porque yo estaba luego atrás o venía de otro escenario y de plano me iba hasta adelante para que te cayera tantita agua. Ya en el transcurso de este Vive llovió bonito y nos ayudó también. De ese Vive tengo mi playera, pero con la lluvia fuerte que te comento, el logo que es de un rayo, los que se acuerdan, viene un rayo de color naranja, pues más o menos como de este color, se despintó, se deslavó con una, no aguantó una lluvia. No aguantó la lluvia ni el slam. No, pues digamos que ahora tiene doble personalidad la playera, porque te recuerda la anécdota y la lluvia con la música cada que ves ese logo deslavado, ¿no? La tiré. No manches, ¿cómo crees? Sí, no, la tiré, es que se corrió bien cañón. Bueno, comente a alguien si recuerda eso de esa playera. Todo estaba atrás. Aquí no tenía nada como esta. Todo estaba ahí atrás y pues tienes un fulano atrás en el escenario principal que te está con los codos, que es clásico, los que van, saben. Te están rayando, te están dando codazos y más la lluvia que te comento, porque llovió y quedó muy mal. Mejor la desechamos. Bueno, señores, Vive Latino 2006. Esta fue la 7ª edición. Nuevamente el evento fue de 2 días. El elenco luce más extenso, sin embargo ocurren varios cambios tanto en él como en los horarios de programación, incluso el mismo día del evento. Se anuncian 2 actos sorpresas, solo uno se cumple, que es el de Babasónicos. El segundo fue improvisado gracias a la cancelación de los celtas cortos. El cartel mostró un diseño gráfico inspirado en el circo, con personajes característicos del mismo. Se llevó el día 13 y 14 de mayo, con 3 escenarios. Prácticamente esta parte de este Vive de los Babasónicos, pues tenerlo
tenerlo, es un headliner y pues, de tenerlo de sorpresa pues, fue súper genial. Otros grupos que también estuvieron, estuvo Agora, Fobia, los Super Elegantes de Chile, los Tres de Chile, los Acapulco, los Ibel, Jumbo, Kinky, La Gusana Ciega, Brujería, Auténticos Decadentes, estuvo ya Pato Machete ya sin control. Plastilina Mosh, Porter, DLD, Los Exquisitos y Los Planetas de España. Y también estuvo El Gran Silencio. Ya se empezaba... Es que les quería mostrar la calidad característica de este Vive Latino. Este Vive Latino es igual, muy bonita, del 2006. Entonces, bueno, como habíamos dicho, tuvo su tema que fue el circo. La playera no estaba tan buena y así pues estaba el furor del mundial. De hecho, los que asistieron se van a acordar mucho de que estuvieron vendiendo las playeras que era representativa de la selección y muchos estábamos uniformados. La verdad está bonita, o sea, como playera está bonita, pero sí parece más alusiva al mundial que al concierto en sí. No, y sí, también tenía un buen cartel. Ya se empezaba a notar como un cambio generacional, o más bien una suma generacional, ¿no? Ya había las bandas de la siguiente generación empezaban a sumarse. Sí, bueno, como Celo también, ya sin Café Tacuba, cuando hizo su proyecto Oso, también estaba empezando. Ya había prácticamente los bunkers iban llegando. Aquí Amaral, ¿no te acuerdas de grupo español? Amaral. Era más pop, ¿no? Era más pop, pero también estuvo ahí. Tiene una canción ahí con Beto Cuevas de la Ley. Te Necesito se llama, creo. Estaba también Osomatli. Y bueno, también Panteón Rococó. Sí, bueno, Panteón sí era de los clásicos todavía, ¿no? Pero me refiero a que ya había como una variedad que también incluía bandas como Porter. Porter era considerado casi pop por la vieja escuela, pero ya se empezaban a sumar. Y no era un público tan diferente, y digamos que tenía buena combinación. O sea, podías escuchar cosas tan tranquilitas cuando ya te cansabas y de repente te volvías a ir a escuchar algo muy, muy pesado para soltar energía. Otro dato curioso de ese latino, como habíamos dicho, de las bandas sorpresa que no pudo ser los celtas, famosos celtas cortos de España, fue un palamazo de rock mexicano, donde estuvo Ceci Bastida, Sabo Romo, José Force, Dino Nava, José Manuel Aguilera, Rubén Albarrán, Héctor Quijada de la Lupita y Cala de Villa. Cala, bueno, es conocido de Rostros Ocultos. De rock, integrantes de rock mexicano más ochentero, noventero, ¿no? Exacto. Bueno, pasemos al siguiente. Vive Latino 2007, 8ª edición. La mayor parte del elenco se integró por bandas jóvenes, así como también actos internacionales y bandas hispanoamericanas clásicas. Esta edición pulió las fallas a la anterior, con una mayor organización y un cartel cuyas modificaciones fueron bandas agregadas y no cancelaciones. El diseño del cartel consistió en la tecnología inspirada en el uso de la música, la digitalización y la evolución de cómo concebimos la música en la actualidad. Ya se llevó a cabo el día 5 y 6 de mayo. Hubo 3 escenarios. Y ya más, había más bandas, se extendió en duración. Oh, esa está muy bonita, ¿eh? Y ya tenía el patrocinador de Movistar. Si le quitas el Movistar, es una playera muy, muy bonita que podrías vender hoy. Creo que casi no sé esta. ¿Qué? 5565. 5 de mayo, 6 de mayo. Ah, ya, esos días. Sumatli, Furland, Los Odio, Monocondrio. Sí, estas bandas más pequeñas de la escena de ese tiempo, pero que también eran buenas. Jumbo, Kill Aniston, los Liquids, muy Calle 13. Es la parte de Calle 13 donde iban a bajarlos porque era reggaetón.
Sí, ahí todavía no eran aceptados. Y ahí abajo de Calle 13 está Cerati, que algo curioso fue que era irse a ver Calle 13 a bajarlos, así literal, ese era lo que se planeó junto también en esa época con Órbita. Se dijo en los micrófonos, era pues vamos a ver a Calle 13, que es reggaetón, vamos a bajarnos, vamos a hacer desmadre, y de ahí nos hacíamos una fila india para irnos al principal a ver a Cerati. Ahí comenten los que se acuerdan de... Y tal cual fue lo que ocurrió. Sí, después de esa ocasión incluso Calle 13 dijo que ya no iba a regresar a México. Y ya después lo reconsideraron, ¿no? Sigue sin olvidarlo, cada que vamos a un concierto, porque yo soy fan, cada que vamos a un concierto lo recuerda. ¿Recuerdan la vez que me bajaron en Vive Latino y no nos querían? Pero bueno, es algo que no olvida. No, realmente se tenía que ganar el lugar con el público. O sea, era un público que castigaba mucho lo comercial. O sea, castigaba mucho la música. Ahora sí que la música fácil y la música payoleada. O sea, en el momento que fue Natalia también fue por que era todavía como miembro de la esfera de la élite musical, entonces fue payoleada, pagaron para que estuviera ahí probablemente. Entonces ese público no aceptaba eso, querían lo real. Por eso tanto Calle 13 como la misma Natalia se tuvieron que ganar a ese público, demostrando que ya no estaban en el lado del privilegio pop, por decirlo de una forma. Eran otros tiempos. Digamos que tenía diferentes exigencias ese público. Era más, a pesar de que era más difícil que tuvieran acceso a información o a bandas alternativas, cosas así, era más difícil como que engañarlos. O sea, digamos, hoy tenemos en internet la libertad de escoger cualquier banda que queramos, cualquier tipo de música que queramos, pero curiosamente es una época donde está más alienado el gusto musical que en cualquier otra. El 80% de los latinos escuchan reggaetón y no conocen otra cosa, porque a través de las recomendaciones de YouTube o de las mismas plataformas se guía la conducta hacia allá, y es un público que no tiene ese espíritu crítico y rebelde de decir, no voy a escuchar esto que me dices que escuche, voy a escuchar otra cosa, que era lo que tenía en esa época el público, al menos del Vive Latino. Era un público muy difícil para la gente que era pop, que era payoleada o colocada a fuerzas por alguna radiodifusora o un representante. La pasaban mal, literal. Exactamente. Bueno, el siguiente es el Vive Latino. Bueno, en ese 2007 se hizo el Vive Latino, pero en Chile. O sea, fue la primera vez que se quiso exportar este festival fuera de México, y prácticamente hubo varias bandas. Se realizó el 15 de abril, hubo también 3 escenarios. Estuvo Ataque 77, Casanova de Chile, la Floripondio. O sea, son bandas ya muy representativas del país. La Mano Ajena, hubo los Ex, los Jaivas, los Miserables, los Tres, y prácticamente fue la primera representación que se hizo. Ya no se volvió a repetir hasta prácticamente el de España, que se iba a llevar a cabo 2020. Y que a lo mejor no se lleva, o sí se llevará a cabo. Pues no se sabe, prácticamente pues está pospuesto. Y se iba a llevar en Zaragoza. Bueno, sigamos. Vive Latino 2008. Esta 9ª edición, ya se cumplen los 10 primeros años que nació el festival, y se nota
En el elenco pues aparecían muchas de las bandas que se incluyeron en las 2 primeras ediciones, aunque también siguen apareciendo grupos más jóvenes. Como parte de la celebración de 10 años del festival, la publicidad del evento creó varios carteles cuya característica principal es la unidad, representando por varios tipos de familia. Se van a acordar que eran varias playas donde venían una familia rusa, una polaca, y diferentes estaban agarrados de la mano, diferentes posiciones estas familias. Se llevó a cabo el 24 y 25 de mayo, tuvo 3 escenarios. Prácticamente, bueno, una de las playeras. Está muy bonita también. La más hipster. Bueno, este fue un cambio de marca, esta la hizo la compañía No Problem. La ubicarán. Y tiene una guitarra. Yo no quise comprar ninguna de las familias, no me gustó el diseño y fui por algo alternativo. El cartel. Está muy padre oír a los 3. Eso sí nunca me tocaron, ¿no? Y no eran tan populares aquí, pero sí están. Era buen grupo. Yo en casi todos veo a Los Acapulco. Sí, bueno, fue cuando pegó demasiado. Y realmente tenía buen desmadre Los Acapulco. Wow. Con el mascarita. El señor Flavio. Los elásticos también. Los elásticos, con la chica elástica y sus máscaras de rock también. Este también fue uno de los últimos Vives donde tocó La Maldita Vecindad. La Maldita. La Maldita es como... Es tan DF. Sí, no, es muy característico de la Ciudad de México, pero pues su disco El Circo lo escuchan en diferentes partes de Europa y prácticamente era la gira Pata de Perro, prácticamente fue un super boom. Y bueno, y como dato ahí curioso, pues también fue producido por Gustavo Santolaya, que es el mismo que produce a Café Tacuba y a otros grupos más también del rock iberoamericano. En realidad es el padre, se puede decir que es el padre del rock. El rock en español de las nuevas épocas. Bueno, Vive Latino 2009. Fue la 10ª edición del festival. Se pretendía realizar los días 16 y 17 de mayo, sin embargo, debido a la alerta sanitaria por la pandemia de la gripe H1N1, que según nos recordarán, en la Ciudad de México. La gripe porcina. La de que no podías comerte unos tacos de puerco porque te enfermabas. Se recorrieron las fechas del 27 y 28 de junio. Esto provocó que afectara al elenco anunciado, pues una de las bandas estelares, que fue Gogol Bordello, tuvo que cancelar su participación por conflictos de su agenda. Lo mismo fue el Polka Madre, pero pues no obstante el festival transcurrió de manera normal. Fue la primera edición en la que se implementó la llamada Carpa Intolerante, el nuevo escenario dedicado a un sello discográfico que es el Disco Sin Tolerancia, y que muestra diversos tipos de música que no son necesariamente rock, sino son como fusiones, jazz y género progresivo y demás. Nuevamente se muestran varios carteles emulando las Olimpiadas de México de 1968, que retratan a deportistas de algunas disciplinas olímpicas como los clavados, arterofilia, el atletismo, el fútbol. Y bueno, como dijimos que les retumbará los oídos en esta época, pues sí, en esa época, en 2009 también tuvimos una pandemia de una gripe, la gripe porcina, como comentabas, y se tuvo que posponer en las fechas a principios de año y fue hasta 27 y 28 de junio. Hubo 4 escenarios. Bueno, es un dato muy curioso porque pues, prácticamente como que no es la primera vez que nos toca esto, simplemente pues sí nos tocó de manera más fuerte. Más fuerte. Sí, bueno, en esa ocasión no fue tan extremo. Qué bonita playera. Aquí pues, prácticamente el futbolista anotando gol, pero pues le anexaron la guitarra. Parece muy del 86. Sí, es lo que se tenía la idea. Hasta por el color recuerda a Argentina un poco. Calamaro, sí, es Andrés Calamaro. Juárez, como headliner. La Vela Puerca, ya no. Instituto Mexicano del Sonido. Esos nombres que uno no entiende en qué estaban pensando. Los Lemons. Estoy viendo Kinky, recuerdo cuando tocó Kinky la canción de Más,
el escenario principal retumbaba, fue de hay una torre de sonido que ponen en el escenario principal. Yo volteaba a ver a los chavos y estaban agarrados de los tubos, porque en verdad fue uno de brincos y un temblor. Molotov, Los Fabulosos. En este concierto también llovió, ¿no? Creo que en este fue donde me tocó mojarme con Los Fabulosos Cadillacs. Molotov. ¿Fue cuando lanzaron la alfombra? No, es a lo que íbamos. La cuestión de los Vives Latinos era pues prácticamente, como ya había premio de México, querían los organizadores poner o cubrir el asfalto, la carpeta asfáltica, y también se realizaban los juegos de béisbol, porque ya el Parque del Seguro Social ya lo demolieron, se hizo la Parque Delta, y entonces se pasaron a hacer béisbol, que es una de las partes iniciales del Foro Sol, por el graderío y por la forma del graderío. Entonces querían cubrir el pasto sintético, y la idea fue poner un tipo alfombra que abarcaba prácticamente toda la parte principal del escenario, que estaba dentro del Foro Sol. Y bueno, ahí pues, hay miles de anécdotas. Cuando llovía, pues la arrancábamos y nos cubríamos prácticamente para no mojarnos. También para mantear a la gente se usaba sí. Esos cachitos. Sí, bueno, los que participaron recordarán cómo te quedan los dedos después de la quemada con la alfombra al agarrar, que te pasara al chavo. Bueno, cuando pasaban los chavos, pues era 1, 2, 3, caía y patiza, así literal, patiza, y hasta que empezaba a salir. Y pues las mujeres, pues ya es el clásico, ¿no? Chichis para la banda. A veces no era obligatorio, aún así querían, pero bueno, se agradece, ¿no? Y a veces yo me pasaba unas 2, 3 horas con la banda, pues se armaba buen desmadre con la alfombra, y andábamos paseando por todo el principal. Y a mí me gustaba a veces ayudar, y estaba un rato, y luego cuando quería ver a un grupo que me gustaba y quería yo ir hasta el frente, pues aplicábamos la de ábranse a la verga, ábranse a la verga. Entonces arrasábamos con la alfombra así, con todos así, y aventábamos a quien fuera. O sea, arrasábamos, pegábamos. A veces yo ya, cuando ya tenía buen lugar, ya me quedaba ahí. Ya. Sí, pues, sí, era esa época donde podías llegar solo y salir con amigos. A muchas chavas no lo del chichis por la banda, sino las manteaban sin preguntar. La agarraban, la echaban a la manta y hacerla brincar. Pero obviamente no era en un sentido agresivo o violento contra ellas. Se reía nada más. Y una que otra sí regalaba, ¿cómo decirlo? Un flashazo de sus atributos para los esclavos que la manteaban. Yo me acuerdo que les decía, ¿por qué estamos escuchando al IMSS? Era el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no era así? El sonido. Ya lo Yo sé. voy caminando en la calle mirando a las muchachas. No me gustaba mucho, pero sí lo recuerdo. No, el IMSS, todos se acuerdan por el juego de FIFA. Hay una canción del IMSS que sale en el juego de FIFA. Entonces pues estás empezando a jugar y te empieza a sonar. La del micrófono se ha vuelto un arma de moda. Sí, es cierto. Comenten esas, si recuerdan, comenten. Bueno, pues ya pasaremos al Vive Latino 2010. Esta es la 10ª edición. Se anuncian 3 fechas para el festival, aunque la primera mostró un evento de exhibición donde se presentó una ópera rock de Dr. Frankenstein, que fue el que hizo José Force. Y, o sea, era llegar, comprabas el abono, venía viernes, sábado y domingo, y el viernes nada más tenías que llegar como 8 de la noche y empezaba la ópera rock. Los días siguientes fueron programación normal, como las ediciones pasadas. El cartel del evento muestra una imagen de una mujer vendiendo fruta y flores que tiene un bajo eléctrico en la mano, como algo muy tradicional mexicano, que es los mercados, los tianguis, y para celebrar el bicentenario de la independencia de México. Este Vive Latino se realizó viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de abril. Contó con 4 escenarios.
Y bueno, las bandas fueron DLD, Abominable, Los Amantes. Bueno, a ver, les muestro la playera. Muy calúa, ¿no? Parece de marca de licor de café. Tiene la parte de abajo un BL 010 y esta playa también fue un diseño alternativo porque, como comentábamos, sí, el logo representativo era la mujer que estaba con su bajo representando el mercado. Malacates. Grupo headliner pesado, los Deftones. Ahí estaba Silverio ya. Sí, desde el anterior. Rise Against. Julieta, creo que este no fue. No, ni siquiera supe que había venido Rise Against alguno. Calle 13 vuelve a repetir, pero prácticamente ya no pasó lo mismo. Aquí ya era. Tuvo mucho que ver que ya no lo quisieran o que se la haya peleado con el gobierno de Puerto Rico para que se le tomara en cuenta como alguien subversivo. Eso lo ayudó. Los Auténticos Decadentes. Mística Curse, ya creo que ya no existe. Nos llamamos Polka Madre. Rodrigo y Gabriel era cuando estaban muy de moda también. Julieta. Muchos de estos siguen haciendo música, pero ya no están como en las luces principales. Pero hay mucha buena música. Y Paté de Foix era muy, muy buena música. Dice Los Odio, ¿ya viste? Sí, Los Odio. Era bueno también. El Cuarteto de Nos, fíjate que es una banda divertida y que tiene muy, muy buena construcción musical también. Eran de las muy que chistosas. Yo me saltaba. Esas bandas. El Cuarteto de Nos. Eran buenos. Bueno, en estos vivos latinos ya empieza a pasar lo que comentaba la voz en off de las víctimas del Doctor Cerebro. No les daban escenario principal y empezaban a hacer su relajo en escenarios pequeños para pues, algún día en otro vive ponerlo. Y sí lo lograron, pero se hacía un mega relajo, la verdad, no era suficiente ese escenario. Y en los chiquitos como que yo me fijaba que el relajo se hacía más intenso. Sí, se sentía que había menos control. Exactamente, había menos vigilancia, menos control. Y pues en estos escenarios chiquitos, lo que son las víctimas que les encanta el relajo, hacían cada cosa, se aventaban, y bueno, una de cosas. Bueno, en el que ponían en una cancha, siempre salía la gente enlodadísima. Si está seco, no ha llovido porque están enlodados todos. Era por el nivel de relajo que se hacía. Sí, es la clásica cancha que le llaman el palillo, de apodo de un futbolista, y se sigue haciendo. En realidad el problema de ese escenario en las tardes, cuando hay un headliner muy pesado, se empieza a ver la polvadera. Uh-huh. Y luego si llueve, se hace lodo. El lodazo. Y salirte, ¿no? Salirte es una aventura. Es lo que hablaba la voz en la vez anterior, de pasarte de escenario a escenario, pues era ese túnel donde tuvo el percance, pues es la conexión del principal con el de la cancha. Tú debes de acordarte en uno de esos que nos pasamos de un escenario pequeño al grande, había un tipo con una caja de pizza, ¿te acuerdas? Que iba caminando y alguien le tiró la pizza. Estaba ya buenísimo y se empezó a pelear. Entonces al momento de empezarse a pelear se hizo un nudito y ya todos teníamos como que pasar así en los alrededores de ese círculo, pero fue porque traía como una caja de pizza y un pedazo de pizza y se lo tiraron completamente a propósito. Con la pizza. Sí. Y no había muy buenos celulares con cámara, entonces la gente no se quedaba a filmar. No, pues se quedaban a ver nada más, ¿no? Algunos no se iban. Para otra cuestión, ese Vive Latino también me acuerdo mucho porque ya era cuando me venía yo ya enmascarando de Blue Demon y yo ya me metía a los slam en el escenario principal. Y bueno, no es muy recomendable
porque pues prácticamente pues con el sol y la máscara pues te suda la cara muy cañón. Pero como consejo es también, si van a estar enmascarados, cuando se metan los slams tienen que estar así muy al tiro, pero muy al tiro, porque bueno, yo tuve un percance donde me dieron un cabezazo en la nariz y ya sangre, ¿no? Prácticamente, porque pues la máscara te quita la visión, entonces no puedes, ¿no? Y luego pues vienes con chela y demás. Y pues ahí sale una anécdota muy padre que me gusta contar. Desde que pues, está Panteón, se arman los golpes a diestra y siniestra en principal. Era todavía temprano, era todavía había sol, y pues el problema de cuando estás hasta adelante es salir. Lo mejor es salir hacia los lados, que es cuando recorres menos gente. Pero bueno, ya en todo este relajo que yo traía, yo ya sabía que la enfermería está en la puerta E. Entonces, ¿qué es? Desde el principal tienes que irte hasta todo derecho, como si fueras caminando hacia el Palacio de los Deportes. Entonces, pues recorrer toda esa gente con permiso, no, está muy cañón. Y pues como era un headliner Panteón, me costó mucho trabajo. Entonces, pues, ya quitándome la máscara y todo, llego a enfermería y pues llegué y nunca me imaginé a ver lo que vi. O sea, llego y un chavo ya le estaban cosiendo la cabeza, tenía ya abierto. Yo prácticamente puedo decir que llevaban como 5 puntadas y le faltaban. Y el chavo, si estaba alcoholizado, casi no le dolía. Y había una chava acostada llorando, se había dislocado el hombro. ¿Cómo? No sé. O sea, prácticamente al ver eso y a ver otro golpeado y más sangre, a mí ya nomás así como que digan, vamos a ver, nomás te vamos a revisar la nariz, a ver si está bien, tómate unas aspirinas, ahí está el agua, tómatela y ahora le vas para atrás. Se sentían inseguro en 24 de diciembre, ¿no? O en una fecha de posadas. Pues te clasifican conforme conforme a lo que tengas, ¿no? Y además, créanme, comenten aquí abajo, créanme que ¿cuánto te vas a imaginar que vas a ir a un Vive Latino y ya tienes deslocado o ya llevas 10 puntadas? O sea, prácticamente tú vas a divertirte, es algo que debe ser normal. Es un accidente, ¿no? Pues supongo que se cayó la chava, al vato le debe haber caído un botellazo o algo. No son como cosas intencionales la mayoría de las veces. Lo curioso es que la gente a la que le ocurren los accidentes generalmente no es la que está muy borracha, echando desmadre. Algunos tenemos el ratito en el que nos ocurren cosas simplemente por estar parados. En el lugar equivocado, en el momento equivocado. No, sí, pasa mucho, o sea, pero realmente para el nivel de gente que va, o sea, el tamaño y el volumen de gente que va, no es tanta como deberían. O sea, ha habido otros conciertos como el Sneakers Urbania, que es chiquitito, o el Hell and Heaven, no me acuerdo cuál fue, donde quemaron en un escenario las cosas, donde en conciertos con mucha menos gente pasan cosas más fuertes. Pero para el nivel de gente que iba, o sea, sí es lógico que iba a pasar alguno que otro percance. Y que salieras con la nariz rota, ¿no? O sea, entre tanto slam, hasta sin querer con el codo le das a un cristiano sin verlo. No, bueno, los clásicos voladores. Que ábranse todos, juntas las manos con otro compa y órale, a volar. O sea, a mí también me han caído, o sea, te caen en el hombro y no estás haciendo fuerza, es un gran golpe. No me acordaba de los voladores y así. ¿Creen que todavía se hagan, o sea, en los conciertos antes de la pandemia? Sí, se siguen haciendo, o sea, es que al final de cuentas, pues o sea, tú vas a divertirte y no te vas a imaginar ni de que vas a estar a la defensiva y todo eso, ¿no? O sea, al final de cuentas ahorita la gente se preocupa mucho por la pérdida del celular, ¿no? Pero al final de cuentas, de que vas a ver voladores, de que vas a recibir un codazo, de que te van a bañar con líquidos extraños, que te va a caer un vaso, o sea, todas esas partes, pues no vas con eso, sino hasta que te pasa y que vives la experiencia, que es la experiencia. Es más, puedes estar parado, como en mi caso, sin hacerle daño a nadie,
paradito en tu lugar, sin moverte, y en ese momento te llega un golpe, en mi caso en la cabeza, que parecía con un objeto punzocortante, y resulta que no, era nada más un vaso lleno de cerveza, pero justo de forma vertical. O sea, no sé cómo es físicamente posible eso. Te cayó en la cabeza. Cayó de forma vertical con todo el peso de la cerveza que traía, que por cierto estaba lleno. Ni siquiera se derramó la cerveza, simplemente fue el golpe directo. Se pegó así y gira y la avienta a los otros. Exactamente. No sé si tiene que ver con el 1.56 que venimos manejando, pero cayó justo de manera recta. Se siente, de verdad se siente como una piedra, como si te hubieran lanzado una piedra por la velocidad y la distancia. Digo, ya nos pondríamos a hacer cálculos matemáticos, pero sí se siente como una piedra. Fue en una de las guerritas que se armaban, de repente se armaban guerritas, te subías a las gradas y se armaba guerrita con los que estaban abajo, de aventarse cosas. Es la famosa guerra de basura. Basura. La guerra de basura, esa característicamente con el tri, ahí empieza Ay, guerrita. Y empiezan a aventar todo el vaso. Aplasta el vaso, queda como boomerang y sí, pero ¿fue en una de esas que te cayó la cerveza o fue así random? No. Estábamos parados, ni siquiera era, y estábamos abajo. En realidad, digo, me cayó de la misma gente de abajo. Te digo que físicamente está muy, muy extraño, pero para esos casos, digo, siempre en el Vive Latino tienes que ir preparado con una sudadera que tenga gorrito, para que ya si te cae lo que no te debe de caer, que ya sabemos qué es, por lo menos se riega en tu sudadera y corres un poco menos de peligro. Líquidos extraños es más fácil que pasen un partido de fútbol, ¿no? Pero no identificados. Pero sí, de que te avientan cerveza sí es casi seguro. No, fíjate que no me tocó. Sí me tocó que me cayera alguien de los voladores, como dices. Pero así que digas, un objeto, no, nunca me tocó. Ni en los slam tampoco nunca me tocó nada, ¿cómo decirlo? Nada fuerte. De hecho, hasta como que yo salía ileso. No sé cómo, pero salía ileso. Ay, disculpen, como me lagué un poco. Yo creo que a la voz le cayó el vaso de cerveza y a mí me afectó. No se preocupe. Bueno, yo creo que ahorita ya llevamos bastantes buenas anécdotas y bastante tiempo, pero esto se extiende mucho más. Nos faltan aún 10 años de Vive Latino por recorrer, pero yo creo que lo vamos a dejar para la siguiente semana para poder seguir platicando acerca de este festival tan importante, o para cerrarlo ya con en el Encerrados 3. ¿Cómo ven? Prácticamente ya estamos en una recta donde el nivel generacional también, unos ya dejan de ir. ya ves otro tipo de generación que ya sí, los de 2010, 2011 ya empieza a haber ese cambio generacional que tanto dicen las bandas y que está muy padre, y la verdad esos sí son los que siguen impulsando el festival, y prácticamente sigan comentando. Ok, vos algo que quieras sigan escuchándonos, sigan escuchando rock, sigan disfrutando de la música, que es lo único que nos queda ahorita en esta pandemia. Bueno, pues gracias Access, gracias vos. Nos vemos la siguiente semana. Vamos a cerrar este tema del Vive Latino la siguiente semana para ver con qué seguimos. Gracias por escucharnos, por vernos,